Hace poco gané $3 millones en la lotería, pero lo que parecía ser el comienzo de una nueva etapa feliz en mi vida se convirtió rápidamente en un episodio amargo. Mis padres me plantearon una opción: dar la mitad del premio a mi hermano Nicolás o abandonar la casa. Me negué a hacerlo, decidido a que por primera vez en mi vida lo que me pertenecía era mío. Sin embargo, al día siguiente, antes de irme, los descubrí rompiendo mi billete de lotería por pura envidia. A pesar de sus acciones, no pudieron detener mi risa. El billete que destruyeron no era el verdadero. Me llamo Peter y, desde que tengo memoria, he vivido bajo la sombra de mi hermano Nicolás. No es algo fácil de admitir, pero es la realidad de mi vida. Mis padres, Andrea y Mauricio, siempre han tenido un claro favorito y ese favorito jamás fui yo. No busco lástima ni compasión, solo quiero contar mi historia, porque lo que ocurrió recientemente cambió todo y necesito liberar el peso que siento. Crecí en una casa modesta, en un barrio tranquilo, formando parte de una familia de clase media donde había un techo seguro sobre nuestras cabezas y comida diariamente en la mesa. Sin embargo, desde niño noté las evidentes diferencias en cómo trataban a Nicolás y a mí. Nicolás siempre fue el niño prodigio que llenaba de orgullo a mis padres. Si sacaba una buena nota en la escuela, mi madre corría a exhibir su boleta en el refrigerador como si fuera un trofeo. Si yo obtenía resultados iguales o incluso mejores, lo máximo que recibía era un bien hecho antes de cambiar el tema. Los privilegios no se limitaban a los gestos bucólicos del hogar. Si Nicolás quería un juguete nuevo, mis padres hacían lo imposible por conseguirlo. Cuando yo pedía algo similar, me respondían que no había presupuesto o que debía aprender a trabajar para lograr lo que quería. Pero más allá de los objetos materiales, la diferencia estaba impregnada en cada aspecto de nuestras vidas. Llegado el momento de pensar en la universidad, mis padres no titubearon al pagar una costosa matrícula para Nicolás en una prestigiosa institución privada. Era considerada una de las mejores del país. Es una inversión en su futuro, decía mi padre Mauricio con determinación mientras mi madre Andrea asentía llena de orgullo. Nicolás eligió estudiar administración de empresas porque mis padres veían en él al próximo gran empresario de nuestra familia. Yo también tenía sueños, quería ser ingeniero. Sin embargo, cuando pedí su apoyo para perseguir esa meta, me miraron como si estuviera pidiendo algo irrazonable e imposible. A lo largo de los años aprendí a valérmelas por mí mismo, pero ese favoritismo constante y latente siempre dejó una marca en mí que nunca he podido ignorar del todo. Mi victoria inesperada con la lotería no solo puso al descubierto ese resentimiento de siempre, sino que también me hizo tomar la decisión de no permitir que otros definan mi destino. Ahora sé que es hora de crear mi propio camino lejos de las sombras, aunque eso implique dejar el pasado detrás. No podemos permitirnos pagarlo, Peter. Tienes que encontrar una beca, dijo mi mamá con una voz que no dejaba lugar a discusiones. Así que trabajé. Durante el día atendía mesas en un restaurante y por las noches me dedicaba a estudiar intensamente para mantener mis notas altas y no perder la beca parcial que había conseguido. Sin embargo, ni siquiera eso fue suficiente. Terminé solicitando préstamos estudiantiles que me dejaron con una deuda que incluso ahora, después de tantos años, pesa sobre mis hombros como un bloque de concreto. Mientras yo apenas lograba encontrar tiempo para descansar, Nicolás vivía sin preocupaciones. Sus gastos estaban cubiertos y siempre tenía tiempo de sobra para salir con amigos o disfrutar de vacaciones. No quiero sonar como si todo esto fuera una cuestión de resentimiento eterno, pero se vuelve difícil ignorar el dolor en el estómago cuando te das cuenta de que tus propios padres parecen tratarte como algo menos importante. Intenté hablar con ellos en varias ocasiones, tratando de entender la diferencia de trato. No es que te queramos menos, Peter, decía mi mamá. Es que Nicolás necesita más apoyo. Tú eres fuerte, tú puedes hacerlo solo. Pero esas palabras no me reconfortaban. Al contrario, me hacían sentir aún más aislado. ¿Por qué tenía que ser fuerte? ¿Por qué no podía recibir el mismo respaldo, el mismo afecto? A pesar de todo, seguía adelante. Me gradué en ingeniería con buen desempeño académico, aunque la deuda tan pesada seguía persiguiéndome. Logré conseguir un puesto como ingeniero junior en una empresa de construcción. El sueldo apenas alcanzaba para cubrir las cuotas del préstamo, pagar el alquiler de un cuarto en casa de mis padres y afrontar los gastos básicos. Sí, seguía viviendo con ellos, no porque quisiera, sino porque no tenía otra opción económica. Mis padres exigían una contribución mensual por vivir allí, algo que Nicolás nunca tuvo que hacer. Tú trabajas, Peter. Es justo que ayudes, decían. Mientras tanto, Nicolás ya se había graduado y seguía viviendo en casa sin pagar ni un centavo. Llegó el momento en que decidió abrir su propio
pequeño negocio, una tienda de ropa urbana, algo moderno y llamativo según él. Mis padres no dudaron en apoyarlo. Sin pensárselo dos veces, sacaron todos sus ahorros, aquellos mismos ahorros que supuestamente no existían cuando yo había pedido ayuda para pagar mis estudios, y se los entregaron a Nicolás para alquilar un local, comprar mercancía y emplear trabajadores. Es una gran oportunidad para él, justificaba mi padre. Nicolás tiene visión, llegará lejos. Mientras ellos planeaban entusiastamente su inversión en el sueño de mi hermano menor, yo los observaba en silencio, incapaz de entender su ceguera. Nicolás no tenía experiencia ni un plan de negocios bien estructurado. Su idea parecía más un capricho pasajero que un proyecto serio. Hacía apenas un año que yo también había intentado emprender. Había diseñado una propuesta para una pequeña empresa de consultoría en ingeniería que tenía potencial para crecer con el tiempo. Les pedí un modesto préstamo para comenzar, una cantidad menor de lo que solían gastar en las salidas de Nicolás. La respuesta fue un no absoluto. No le vemos futuro, Peter, me dijo mi mamá con firmeza. Eso suena demasiado arriesgado. Es mejor que te quedes en tu empleo seguro. Me dolió, no solamente por la negativa, sino porque ni siquiera se dignaron a escuchar los detalles de mi plan. Era evidente para mí que mis aspiraciones carecían de importancia ante sus ojos. Mientras enfrentaba estos rechazos y dificultades económicas, desarrollé una costumbre que reconozco no era la más razonable. Compraba billetes de lotería como una especie de escape mental. Cada semana gastaba unos pocos pesos en un billete imaginando que tal vez algún día la suerte podría darme aquella oportunidad que tanto buscaba. Era mi pequeña esperanza frente al peso aplastante de mi realidad. Mis padres y Nicolás solían reírse burlonamente de esto. «Estás tirando tu dinero», decía Nicolás entre risas. «La lotería es para fracasados». Nunca le respondí. Simplemente guardaba los billetes en un cajón y continuaba con mi rutina diaria. Meses después, el negocio de Nicolás comenzó a tambalearse. No me sorprendió en absoluto viendo cómo manejaba las cosas. Gastaba más dinero del que generaba, contrataba amigos sin experiencia en negocios y tomaba decisiones impulsivas sin ningún criterio lógico. Pronto las deudas empezaron a acumularse y mis padres, quienes habían invertido todos sus recursos en él, comenzaron a preocuparse por el colapso. Mientras tanto, seguía con mi rutina diaria, trabajando sin descanso, pagando la deuda estudiantil y la hipoteca de la casa. Nadie preguntaba cómo me sentía o si necesitaba algo. Pasaban los días hasta que de repente todo cambió. Era un viernes por la noche como cualquier otro. Al regresar a casa, pasé por la tienda de la esquina y compré un billete de lotería. No esperaba gran cosa, más bien lo hacía como un ritual acompañado de esa pequeña fantasía de que, por una vez, la suerte estaría de mi lado. Esa noche, ya en mi cuarto y frente a la televisión, encendí el sorteo en vivo. Los números comenzaron a aparecer uno tras otro en la pantalla. Algo en mi interior se paralizó cuando los primeros coincidieron: séptimo, 14º, 23º y finalmente 42º. Miré mi billete y confirmé lo imposible. Esos eran mis números. En un principio pensé que debía estar soñando. Revisé el billete una y otra vez, comparándolo meticulosamente con los números ganadores. No había error. Había ganado $3 millones. Me quedé quieto, sentado en mi cama con el billete a la mano, inundado por una mezcla indescriptible de euforia e incredulidad. No grité ni salté, solo contemplé mi nueva realidad. Por primera vez en mi vida sentí que tenía las riendas de algo importante en mis manos. Sin embargo, también supe en ese instante que no podía compartirlo con nadie. No todavía. Mi familia, mis padres y Nicolás no eran personas en las que pudiera confiar completamente. No quería que llegaran siquiera a enterarse antes de asegurar el dinero en mi cuenta bancaria. Al día siguiente fui directo a la oficina de la lotería para validar mi premio. Todo era real. El personal me felicitó y explicó que el pago tardaría entre 15 y 30 días en completarse. Me entregaron ese característico cheque simbólico gigante con mi nombre y la cifra millonaria escrita con letras enormes para las fotografías del momento. Fue surrealista posar para las cámaras y salir de allí cargando un objeto más simbólico que funcional, un recordatorio tangible de cómo la vida me acababa de dar un giro dramático. Al llegar a casa, el ambiente cambió en un instante cuando crucé la puerta con el cheque en brazos. Mis padres y Nicolás estaban en la sala y sus miradas se clavaron inmediatamente en mí, o más bien en lo que llevaba conmigo. Sus ojos eran un poema, una combinación de sorpresa, curiosidad e incredulidad. Mi madre fue la primera en hablar. «Peter, ¿qué es eso?» La intensidad de su tono delataba una mezcla de ilusión y sospecha. Tomé aire y respondí
respondí con una voz que intenté mantener serena. Gané la lotería. $3 millones. El silencio se volvió tan abrasador como la noticia misma. Tras unos segundos eternos, Nicolás soltó una risa nerviosa acompañada de incredulidad. ¿Tú, en serio? Mis padres no rieron. Sus rostros se endurecieron mientras me observaban como si acabara de confesar un delito imperdonable. Es cierto, reafirmé levantando el cheque simbólico frente a ellos para terminar con cualquier duda. Fue entonces cuando todo se desató. Mi mamá fue la primera en romper el silencio incómodo. Peter, esto es una bendición para nuestra familia. Tienes que compartirlo con nosotros, dijo sin reparo alguno. Nicolás necesita ese dinero para salvar su negocio. Está complicado con las deudas. Si le das la mitad puede salir adelante y recuperarse. Permanecí inmóvil por unos segundos, intentando procesar sus palabras. ¿La mitad? ¿De verdad acababa de pedir eso? Nicolás asintió con una seguridad alarmante, como si lo que decía mi madre fuera lo más lógico del mundo. Claro, Peter, es lo justo. Somos familia después de todo. Un impulso casi incontrolable de reír me subió desde mi estómago, pero me contuve. Respondí lentamente mientras los miraba directamente a los ojos. Lo justo. Repetí con incredulidad. ¿Desde cuándo les importa lo justo? Nunca movieron un dedo por mí. No ayudaron cuando tuve problemas para pagar la universidad. Permitieron que me hundiera en préstamos mientras financiaban toda la educación de Nicolás. Nunca me apoyaron para sacar adelante mi proyecto. Y ahora que gané algo por mí mismo quieren venir a pedirme la mitad como si nada hubiera pasado. Pues no lo voy a hacer. El ambiente se tensó al punto de ser sofocante. Mi padre, quien había. No tenía sentido seguir discutiendo. Subí de nuevo a mi cuarto, dejando el cheque simbólico sobre el escritorio. Me encerré completamente decidido a planear mi salida. No pensaba permanecer ni un día más en esa casa. Madrugué, resuelto a comenzar la búsqueda de un lugar para irme. Sin embargo, antes de bajar a la cocina, noté algo extraño. El cheque ya no estaba donde lo había dejado. Descendí las escaleras con rapidez, pero al llegar a la sala me detuve, paralizado. Allí estaban mis padres y Nicolás sentados alrededor de la mesa del comedor. En el centro, el cheque simbólico que debía ser mío estaba destrozado, reducido a pedazos. Fragmentos de cartón desordenados cubrían la superficie de la mesa, algunos desgarrados en tiras y otros maltratados y arrugados. Mi madre sostenía un trozo en su mano, mientras que Nicolás manipulaba unas tijeras con aire triunfalista. Mi padre, emanando una actitud desafiante, me dirigió una mirada gélida llena de dureza. Una punzada de pánico me recorrió por un instante. ¿Qué habían hecho? Me quedé clavado en el piso mientras ellos me observaban con severidad. Entonces hablaron. Te lo advertimos, Peter, dijeron al unísono. Como te negaste a compartir, decidimos romper tu cheque. Ahora no tienes nada. ¿Qué vas a hacer sin tu preciado dinero? Añadió Nicolás con un tono venenoso, alzando las tijeras como si fueran un trofeo. Y allí ocurrió lo inesperado. Una sensación extraña comenzó a crecer en mi pecho. Una risa se iba formando desde lo más profundo de mí. Intenté mantenerla bajo control, pero fue inútil. De pronto, estallé en carcajadas exageradas que se apoderaron de mí con tal fuerza que apenas podía respirar. Mis padres y Nicolás me miraron desconcertados, como si estuviera perdiendo la cordura frente a sus ojos. ¿De qué te ríes?, gruñó mi padre, visiblemente molesto. ¿Esto te hace gracia?, preguntó con dureza. Mis carcajadas aumentaron aún más y no conseguía detenerme. Lágrimas corrían por mi rostro mientras me sujetaba a la pared para no caerme. Nicolás pasó de la arrogancia que lo caracterizaba a un estado de completa confusión. Mis padres, por su parte, intercambiaban miradas inquietas, totalmente desconcertados. ¿Por qué te ríes?, exclamó mi madre, incapaz de contener su frustración, lanzando el pedazo de cartón que tenía entre manos. Acabamos de destruir tu premio, dijo enfadada. ¿No entiendes que no recibirás nada? Finalmente conseguí calmarme un poco, aunque mi cuerpo aún temblaba por los coletazos de aquel inesperado episodio de risa. Señalé los trozos esparcidos sobre la mesa y expliqué, ese cheque no tiene valor alguno. Es simbólico, solo es un pedazo de cartón que me entregaron para aparecer en las fotos del evento. El dinero real está en proceso y llegará a mi cuenta en unos 15 días. ¿En serio pensaron que podían arruinarme destruyendo un simple pedazo de papel? El silencio que siguió fue un momento sublime. Casi podía saborearlo. Los tres se habían quedado petrificados, pálidos como si les hubieran arrancado la sangre del rostro. Las tijeras cayeron inertes desde la mano de Nicolás y mi padre abrió la boca ligeramente, aunque no emitió ninguna palabra coherente. Mi madre fue quien reaccionó primero, aunque su voz estaba impregnada de inestabilidad. Peter, esto solo fue una broma, no era algo serio. ¿Queríamos darte una lección? ¿Una lección?, repetí mientras una oleada de rabia intensa se apoderaba de mí y avanzaba hacia ellos de manera firme. Después de todo lo que me habían hecho, mis risas terminaron abruptamente y una ira contenida surgió desde mi interior como una explosión incontrolable. ¿Una lección?, repliqué acercándome más. ¿Qué clase de lección? ¿La que deja claro lo poco que he significado para ustedes? ¿Que Nicolás y su fracasado negocio han sido siempre lo único importante? No, mamá, esto no fue una broma.
mamá, esto fue puro veneno envuelto en desprecio absoluto. Pero ¿saben qué? Ya no importa. Me voy de esta casa y no tengo intención alguna de mirar atrás. Nicolás se levantó con evidente inquietud. Su rostro cambiaba entre miedo y desesperación mientras trataba de apelar a mí con palabras. Peter, cálmate. Somos tus padres y Nicolás es tu hermano. No puedes darle la espalda a tu familia. Este dinero es una bendición y debes compartirlo. No es una bendición para ustedes, respondí cortante. Es mi bendición. Yo compré ese billete de lotería, yo lo gané. Ustedes se burlaban de mí por comprar boletos, ¿lo recuerdan? Decían que era un perdedor, que estaba tirando mi dinero. Bueno, miren quién está riendo ahora. Sin darles tiempo para responder, subí a mi cuarto. Tomé una mochila y comencé a empacar lo esencial, algo de ropa, mi laptop, documentos importantes. No necesitaba mucho, había aprendido a vivir con lo mínimo toda mi vida, así que no me costó decidir qué llevarme. Mientras guardaba mis cosas, escuché los pasos de mi mamá en las escaleras. Apareció en la puerta con los ojos hinchados, a punto de llorar. Peter, por favor, dijo entrando sin pedir permiso. No hagas esto, somos tu familia, no puedes irte así sin más. Hablemos, podemos arreglarlo. No hay nada que arreglar, respondí sin mirarla. Ustedes dejaron claro quiénes son. Siempre fue Nicolás, siempre. Cuando necesité su apoyo para la universidad, me dieron la espalda. Cuando quise emprender, dijeron que era una tontería, que no valía la pena. Pero ahora que tengo dinero, de repente soy importante. No, mamá, se acabó. Salí del cuarto sin decir más. Bajé las escaleras esquivando las miradas de mi papá y Nicolás. Al llegar a la puerta, escuché los gritos de mi mamá desde arriba, llamándome desagradecido y diciendo que no podía tratarlos así. Nicolás también gritó algo, pero no le presté atención. Abrí la puerta y salí de la casa sintiendo por primera vez en mucho tiempo que podía respirar. Los días pasaron lentamente mientras esperaba el depósito del dinero de la lotería. Todas las mañanas revisaba mi cuenta bancaria con la esperanza de ver el ansiado cambio. Mientras tanto, me instalé en mi nuevo espacio. Compré un colchón, una pequeña mesa y algunos artículos básicos. No necesitaba más. Por primera vez tenía un lugar mío, uno donde nadie pudiera decirme qué hacer ni cómo vivir. Finalmente, el correo electrónico llegó. El depósito había sido procesado. Abrí mi cuenta y ahí estaba, una cifra con más ceros de los que jamás había visto. Me quedé contemplando la pantalla, sintiendo al mismo tiempo alivio y emoción. Lo había logrado. Era libre. Lo primero que hice fue pagar mi deuda estudiantil. Ver ese monto reducirse a cero fue como quitarme un peso gigante de encima. Luego compré algunas cosas útiles, un buen televisor, un sofá cómodo, una laptop nueva. Nada llamativo o exagerado, solo objetos que hacían mi vida más sencilla. No quería llamar la atención, ni ser el blanco de las miradas curiosas o interesadas. Había escuchado historias de otros ganadores de lotería que lo perdían todo por gastar sin medida. Eso no iba a pasarme, pero mis padres y Nicolás no iban a rendirse tan fácilmente. Días después de mudarme, recibí una llamada de mi mamá. No contesté, pero dejó un mensaje en el buzón de voz. Peter, por favor, necesitamos hablar. El negocio de Nicolás está al borde del cierre. Si no conseguimos dinero, se va a la quiebra. Tú tienes los medios para ayudarlo. No nos des la espalda. Escuché el mensaje y lo borré sin dudar. Poco después llegó otro mensaje, esta vez de Nicolás. Hermano, no seas así. Sé que estás molesto, pero somos familia. Ayúdame, te lo pido. Lo ignoré también. Pasó una semana hasta que mi papá me llamó directamente. Contesté más por curiosidad que por otra cosa. Peter, sé que las cosas han sido difíciles entre nosotros, dijo con un tono forzado de conciliación, pero no puedes dejar a tu hermano así. Su negocio es todo lo que tiene y si no lo ayudas, lo perderá todo. ¿Y qué hay de mí, papá? Repliqué con frialdad. ¿Qué pasa con todo lo que yo perdí por ustedes? Los años en los que trabajé hasta el cansancio mientras me ignoraban o se burlaban porque no cumplía con sus expectativas. Las veces en las que me hicieron sentir como si no valiera nada. No, papá. Nicolás tuvo su oportunidad y la desperdició. Ahora le toca enfrentar las consecuencias. Eres un desagradecido.